En este año son las Olimpiadas de París y ya hay algunos programas que nos están preparando algunos programas de televisión que nos están preparando para las Olimpiadas. Y viendo uno de esos programas me di cuenta que algunos desafíos de nuestra vida son como una carrera, como esta carrera que tenemos allí. Algunos desafíos de nuestra vida son como una carrera donde tenemos que esforzarnos, donde nos tenemos que preparar para esos desafíos, donde tenemos que privarnos de algunas cosas para estar bien preparados y para poder llegar a la meta. Y en estos desafíos de la vida tenemos que correr y esforzarnos para poder llegar. Pero también me di cuenta en ese programa que hay otros desafíos que más que como la otra carrera son como esta otra carrera. Ya no es un camino totalmente llano, sino que a veces empiezan a haber algunos obstáculos en nuestra carrera. Y en esos desafíos que se nos presentan en la vida, ya no es todo liso. Ya ahí, aparte de prepararnos, aparte de esforzarnos, aparte de privarnos de muchas cosas, ya tenemos algunos otros obstáculos que resolver. La distancia es más o menos la misma en la carrera, pero hay otros obstáculos en el medio que hacen más difícil el llegar y conquistar aquello que queremos llegar. Y a veces no alcanza con el mismo esfuerzo que teníamos en la otra carrera. Acá hay que esforzarse un poquitito más para poder llegar. Parece que por momentos la vida se transforma en una carrera de obstáculos. Y parece que tenemos que ir salteando un obstáculo y tenemos que saltar otro y después pensamos que ya está, pero viene otro y después viene otro. Y así algunos desafíos de la vida se transforman en una carrera de obstáculos. Y hasta podríamos decir que para algunos la vida es toda una carrera de obstáculos. Parecería como que toda la vida es una carrera de obstáculos. Parecería como que nunca se terminan esos obstáculos. Y cuando pensamos que ya se terminaron, aparece otro más adelante. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, mi carrera tiene un obstáculo detrás del otro. Mi vida tiene un obstáculo detrás del otro. Y parecería, ¿no?, que la vida de algunos parece más difícil que la de otros. Parecería como que no todos nos tocó los mismos desafíos y las mismas carreras en la vida. Pero la verdad, que lo importante de estas carreras es que no nos pase esto. Lo importante es no abandonar ninguno de los desafíos que Dios nos pone por delante en la vida. Podremos llegar antes, podremos llegar después, pero lo importante es que no abandonemos ninguno de los desafíos que Dios nos puso en la vida. Aquellas cosas que emprendemos en la vida porque sabemos que es la voluntad de Dios, porque son cosas que Dios nos pone por delante para hacer, es bueno no abandonarlos y seguir con eso a pesar de que hayan obstáculos, porque obstáculos siempre pueden aparecer en la vida. Miren, hay veces que los obstáculos vienen de Dios. Hay veces que Dios mismo nos pone obstáculos por delante, porque a veces estamos corriendo algunas carreras que Dios no quiere que corramos. A veces sucede que nos ponemos en algunos desafíos de la vida que no son los desafíos que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando es así, hay obstáculos que vienen de Dios. En Hechos capítulo 9 vemos el ejemplo de Saulo. Saulo estaba haciendo su carrera en la vida y Dios le dijo, y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo estaba en su vida, estaba detrás de un objetivo y Jesús se le aparece y le dice: estás pateando, estás dando coces, estás pateando el aguijón, estás pateando un clavo. Y cuando uno patea un clavo, se lastima a uno mismo. Es uno mismo el que se daña. Y Cristo le dice: tenés que dejar esta carrera. Y Cristo mismo le pone el obstáculo y hace que se caiga de su carro para que no siga con esta
carrera. Queridos, hay veces que Dios nos muestra que algo que estamos siguiendo no es bueno y nos muestra que eso que estamos haciendo es como patear un clavo y que nos estamos dañando a nosotros mismos. Y no es bueno para nosotros y lo más sabio es no seguir con eso si Dios me está mostrando que eso no lo debo seguir en mi vida. Pero hay otras veces que aparecen obstáculos que no son de Dios. Y sabemos que la carrera que estamos corriendo es de Dios. Y sabemos que el objetivo que tenemos es de Dios. Y en esas veces que sabemos claramente que el objetivo que tenemos es de Dios, no tenemos que abandonar. Y si aparecen obstáculos, tenemos que seguir. Y tenemos que ir hacia donde Dios nos está mandando ir. Si estamos seguros que en el camino que estoy es la voluntad de Dios, aunque surjan dificultades, tengo que seguir y no tengo que abandonar. En cierto momento Dios le mostró algo a su pueblo. Dios le mostró el camino por donde debían de ir. Y era claro que Dios les estaba mandando ir por ese camino. Y era claro el desafío que tenían en ese momento de la historia. Sin embargo, para el pueblo de Dios aparecieron obstáculos. Y a pesar de los obstáculos, el pueblo de Dios pudo seguir avanzando, porque ese era el camino que Dios tenía para ellos. Yo les invito a ver esta experiencia del pueblo de Israel. Y Dios quiere que esta experiencia nos ayude a nosotros a no abandonar ningún desafío que Dios nos pone por delante. Que no abandonemos ninguno de los desafíos que Dios quiere para nuestra vida. Dice en Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios venía guiando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en el momento de mayor comunión con Dios, en el momento de mejor comunión con Dios. Ellos se habían consagrado a Dios. Ellos, si nosotros leemos los primeros capítulos de Josué, vamos a ver un pueblo que se había decidido a seguir completamente a Dios. Y ellos se consagraron a Dios. En Josué capítulo 1, en el versículo 16 dice: entonces respondieron a Josué, el pueblo respondió a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Estaban decididos a seguir a Josué porque sabían que Dios estaba con Josué. Miren, no muchas veces en la Biblia vamos a encontrar al pueblo de Israel diciendo esto. No muchas veces en la Biblia vamos a encontrar al pueblo de Israel totalmente decidido a seguir a Dios y a los líderes que Dios le había puesto por delante. No muchas veces vamos a ver al pueblo de Israel entusiasmado con obedecer a Dios. Pero en este momento de la historia, el pueblo de Israel estaba decidido a honrar a Dios, a seguir a Dios, a hacer todo lo que Dios le mandara. En el capítulo 3, en el versículo 5, dice que se consagraron a Dios. Después en el capítulo 3 y en el capítulo 4 vemos que Dios hace que el pueblo cruzara el río Jordán. Así como habían cruzado el Mar Rojo, que las aguas se habían dividido, de la misma manera Dios hizo el mismo milagro para que ellos cruzaran en seco el río Jordán. Y dice la Biblia, aclara la Biblia que era la época de cosecha. Era la época en que el río estaba más crecido. Y en ese momento Dios les permitió que cruzaran en seco el río Jordán. Y seguimos viendo al pueblo de Israel avanzando. Después de esto, en el capítulo 5, vemos que los hombres fueron circuncidados y celebraron la Pascua. Miren, estos ya eran hombres grandes. Estos ya no eran bebés. Una cosa es circuncidar a un bebé y otra cosa es circuncidar a un hombre grande. El dolor, después la curación de ese proceso. Pero ellos reconocieron que tenían que hacer esto para obedecer a Dios. Y después que hicieron esto, celebraron la Pascua por primera vez en la tierra prometida. Y después de esto siguieron viendo bendiciones de Dios. Comieron por primera vez el trigo en la tierra prometida. Y dice la Biblia que después del primer día que comieron del trigo de la tierra prometida, dejó de caer el maná.
Ellos habían visto en todo su camino por el desierto, en diferentes lugares, que durante 40 años cayó maná. Y si esto no es una prueba de la existencia de Dios y del poder de Dios para la vida de una persona que de un día para el otro come el trigo y deja de caer el maná, ellos estaban viendo el poder de Dios completamente en sus vidas. Y todas estas eran bendiciones de Dios. Les confirmaba que estaban por el buen camino. Dios les estaba mostrando que ellos estaban siguiendo el camino que Dios quería y el desafío que Dios les estaba poniendo por delante. Las bendiciones se sucedían una atrás de la otra. Y ahora llegaba el momento de conquistar la tierra prometida. Llegaba el momento de empezar a arrasar con esas ciudades idólatras, esas ciudades pecadoras. Era el momento de destruir las primeras ciudades que estaban en su camino, allí en la tierra prometida. Y había que destruirlas las ciudades, porque estaban llenas de pecado, estaban llenas de contaminación del pecado. Y la primera ciudad que tenían por delante era la ciudad de Jericó. Y era una ciudad completamente dedicada a la idolatría. Y donde hay idolatría, Dios no puede bendecir. Por lo tanto, ellos tenían que arrasar con esa ciudad y tenían que hacer desaparecer todo lo que existiera en esa ciudad. Y dice la Biblia que Jericó estaba cerrada. Y para enfatizarlo dice, bien cerrada. Queridos, el rey de Jericó sabía todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Sabía que habían salido con poder de Egipto. Sabía que en los últimos años habían arrasado con las naciones que estaban del otro lado del Jordán. Y ahora habían cruzado el Jordán. Y sabía que venían para ahí. Y ellos se prepararon para defenderse. Jericó era una ciudad amurallada, una de las principales ciudades amuralladas de aquella época. El muro de Jericó iba de 5 a 10 metros, dependiendo del lugar de la ciudad. Y tenía entre 2 y 4 metros de ancho el muro. Era una ciudad prácticamente inexpugnable. Era una ciudad grande, tenía un rey, tenía un ejército propio. Ellos estaban acostumbrados a defender su ciudad de cualquier amenaza. El ejército sabía cómo defender la ciudad. Y esa muralla de 4 metros de ancho y de gran altura era lo que le ayudaba a hacer una ciudad prácticamente inexpugnable en aquella época. El ejército estaba entrenado para defender esa ciudad con las ventajas que le proporcionaba ese muro que tenía alrededor la ciudad. Pero Dios le había dicho al pueblo de Israel, ustedes vayan a conquistar. Y todos los lugares donde pise la planta de vuestro pie será de ustedes. Y allí estaba Jericó. Y eso también tenía que ser para el pueblo de Israel. Ahora, a pesar de que todo lo que iba a estar delante de ellos lo iban a conquistar, todo lo que pisaran iba a ser de ellos, van a llegar a Jericó y lo primero que se encuentran es con un muro de 10 metros de altura. Se encuentran con una ciudad inexpugnable. Miran la ciudad y se dan cuenta que es una ciudad invencible. No había forma de vencer a esa ciudad. Y dice, estaba cerrada Jericó, bien cerrada. ¿Cómo vamos a conquistar esta ciudad? ¿Cómo vamos a hacer para vencer al ejército de esta ciudad? ¿Cómo vamos a invadir una ciudad que tiene un muro de 10 metros de alto, con un ejército que está acostumbrado a defender la ciudad en una muralla que tiene 4 metros de ancho? Ellos se paran de ahí arriba y tienen todas las ventajas con las armas de aquella época. El pueblo de Israel tenía la promesa de Dios, pero tenía la muralla delante, tenía el muro delante. ¿Les ha pasado de estar entusiasmados con algo en la vida? ¿Les ha pasado que Dios les muestra algo para hacer? ¿Les ha pasado que Dios les muestra un desafío en sus vidas, pero cuando van a enfrentarse al desafío hay un muro? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. De pronto aparecen muros
Estamos avanzando, estamos contentos, estamos entusiasmados, estamos sirviendo al Señor, estamos en el camino de Dios, estamos obedeciendo, pero aparece un muro adelante. Un muro que no nos deja seguir adelante. ¿Cómo vamos a solucionar el tema del muro? Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía de la ciudad. Para peor, como decían los versículos anteriores, en el capítulo anterior, era la época de la siega, o sea que ya habían recogido los frutos, estaban abastecidos adentro, no alcanzaba con sitiar la ciudad y no dejar entrar alimento. Por otra parte, la ciudad adentro tenía manantiales de agua, no había forma de vencer esa ciudad. Queridos, a veces nos pasa, estamos avanzando y aparece un muro. ¿Y saben lo que pasa a veces con los cristianos? Lo que pasa con los cristianos a veces es que nos quedamos con Josué capítulo 6, versículo 1. Y no avanzamos al versículo 2. Nos quedamos con el versículo 1. Voy a avanzar, voy a seguir el desafío que Dios me puso por delante, que puede ser un desafío familiar, puede ser un desafío espiritual, puede ser un emprendimiento económico, puede ser, no sé, lo que sea. Y a veces nos quedamos con que está esa muralla adelante y yo no puedo seguir avanzando. Queridos, a veces nos quedamos con el versículo 1 y no avanzamos al versículo 2. Y bueno, el Señor tiene grandes bendiciones para mi vida, pero hay murallas, hay muros y yo no puedo seguir avanzando. No puedo seguir adelante. Y muchas veces nos quedamos con la frustración de por qué me quedé acá, por qué no pude seguir avanzando, por qué no se ve el poder de Dios en mi vida, por qué tuve que abandonar esto, por qué Dios por qué Dios permitió que estuviera ese muro delante que no me dejó seguir avanzando. Y a veces quedan planes truncados en nuestra vida, a veces quedan proyectos a mitad de camino y cosas que eran buenas para nosotros, que eran bendiciones de Dios para nuestra vida. A veces quedan aspiraciones sin concretarse en nuestra vida. Esta semana con mi esposa estábamos hablando con una chica y esta chica nos hablaba de su deseo de formar una familia y de tener hijos. Y esta chica nos decía de su frustración, porque nos decía así: las relaciones me duran 4 años. Dice, llegamos al 4.º año y yo no sé qué pasa. Cuando empezamos a hablar de hijos, cuando empezamos a hablar de familia, se termina. Dice, y mire que ya van 2 o 3 veces que me pasa lo mismo. Llegamos al 4.º año y se termina. Y se me va pasando la vida y no tengo hijos, no formo una familia. Y mostraba su frustración y decía, bueno, esto ya no es para mí. Y nosotros le decíamos, confía en Dios, poné tu vida en la mano de Dios. Dios quizás tiene otros propósitos para tu vida. A veces se termina el entusiasmo, ¿por qué? Porque hay un muro adelante, algo que no nos deja seguir avanzando. Algunas veces nos sucede con los proyectos de nuestra vida, como el estudio, como emprendimientos que comenzamos, como aspiraciones familiares. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. No entraba ni salía nadie. Hermanos, no nos quedemos con Josué capítulo 6, versículo 1. Sigamos nuestra vida al versículo 2. Pasemos en nuestra vida al versículo 2 de Josué capítulo 6. Y allí vamos a ver lo que nos dice el Señor. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No me importa si está cerrada. Yo los he entregado en tu mano. Entregué al rey, entregué al ejército, entregué toda la ciudad y la puse en tu mano. Ahora, es interesante que este versículo empiece con la palabra más. No es un más de sumar, sino sería un más con tilde. Es un más adversativo, es una conjunción adversativa.
contrapone la primera frase con una segunda frase. Y la primera frase es una verdad, pero la segunda frase es otra verdad que anula la primera verdad. ¿Se entiende? La primera frase es una verdad. La segunda frase es otra verdad que anula la verdad de la primera frase. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gusta peinarme con la raya al medio, mas no tengo pelo. Entonces, de alguna manera, el más no tengo pelo anula el gusto que yo tengo, el deseo que yo tengo. Es más, si yo me dejara crecer el pelo de los costados, quedaría una raya muy gruesa, muy amplia por el medio, ¿no? Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Mas Jehová dijo a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No importa que Jericó esté cerrada, no importa que tenga esas murallas de 10 metros de altura, no importa que sea una ciudad invencible, no importa nada, yo he entregado en tu mano a Jericó. Mi hermana, mi hermano, cuando vos sabés que el desafío viene de Dios, no importa lo que haya adelante. Seguí adelante, porque el Señor te va a ayudar a avanzar. Confía en el Señor. Cuando estamos siguiendo la voluntad de Dios, muchas veces las murallas las edifica Satanás. Y no son murallas de Dios, son murallas del enemigo. Y esas murallas las pone Satanás delante de nosotros para que nos desanimemos. Y muchas veces nosotros nos desanimamos con las murallas que pone Satanás delante de nosotros. Muchas veces nos desanimamos cuando aparecen esos muros delante de nosotros en nuestra vida. Y bajamos los brazos y decimos, no se puede. No se puede. Mirá lo que es ese muro. Si es la voluntad de Dios, del muro se encarga Dios. Si es la voluntad de Dios, mi hermana, mi hermano, del muro se encarga Dios. Cuando Dios te dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, vos no te preguntes si tenés suficiente poder para vencer al ejército de Jericó. No te hagas esa pregunta. Pregúntale a Dios lo que tenés que hacer. ¿Está el muro ahí? No le preguntes a Dios, no te preguntes a vos mismo si tenés poder para seguir adelante aunque esté el muro. Pregúntale a Dios qué tengo que hacer ahora. Y el Señor te va a mostrar qué es lo que tenés que hacer ahora. Dios le muestra su voluntad, pero hay muros para detenerlos. Vemos nosotros murallas, pero Dios ve victoria. En tercer lugar, hay bendiciones que Dios ya tiene preparadas para vos. Yo cuando llegamos a esta parte, yo me pregunto, ¿por qué Dios dice, yo he entregado a Jericó y a su rey? ¿Por qué dice, yo he entregado a Jericó y a su rey, en vez de decir, yo entregaré en tu mano a Jericó y a su rey? ¿Qué corresponde que diga? Yo entregaré, y no yo he entregado, porque eso es en pasado. Y sin embargo el rey estaba ahí, el muro estaba ahí, el ejército estaba ahí. Pero Dios dice, yo he entregado en tu mano a Jericó. Y Josué miraba y estaba el muro con el ejército arriba. Y Dios dice, ya lo venciste. Ya lo lograste. Sin embargo, el ejército está todavía ahí dando vueltas y mirando lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y no habían podido entrar a la ciudad. No habían abierto la puerta, no habían derribado ni un muro, ni un ladrillo del muro, ni un solo ladrillo había caído. Mucho menos habían podido matar al rey, mucho menos habían podido doblegar al ejército, pero Dios dice,
ya te he entregado a Jericó, a su rey y a su ejército. Pero el Señor ni siquiera empezó la batalla. Ya te he entregado a Jericó y a su ejército. Queridos, hay bendiciones que Dios ya tiene determinadas para tu vida, ya las determinó para tu vida. Hay cosas que Dios ya preparó para tu vida. Están las murallas, es verdad, está el muro. Pero Dios dentro de poco ya te va a mostrar la bendición que tenés detrás del muro. Hay cosas buenas que Dios ya tiene decididas que sucederán. Por eso dice, ya te he entregado. Hay cosas buenas que ya determinó Dios para la vida de cada uno de nosotros. Hay bendiciones que Dios ya determinó para tu vida, pero todavía no sucedieron. Por eso, si en algún momento estás desanimado, yo te invito a que ores, te pongas en oración delante de Dios y le preguntes, Señor, ¿qué bendición hay detrás de ese muro? Señor, ¿qué me tenés preparado detrás de ese muro? Porque no puedo ver detrás del muro, es muy alto. Señor, ¿qué vas a hacer cuando caiga ese muro? Porque el Señor ya lo tiene determinado. Vos lo único que tenés que hacer es ser fiel al Señor. Orá, pedile a Dios que te muestre. Yo creo en lo que Dios tiene determinado. Yo creo en lo que Dios tiene determinado y no en lo que determinan los hombres. A mí me asusta a veces cuando algunos dicen, declaro sanidad, declaro bendición, declaro esto, declaro lo otro. Me asusta. Yo creo en lo que declaró Dios y en lo que determinó Dios y en lo que Dios dice que va a hacer. Y yo sé que hay bendiciones que Dios ya tiene declaradas para cada uno de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer para que caiga ese muro? Miren, muchas veces en la Biblia nosotros nos vamos a encontrar con que Dios tiene las cosas resueltas antes que sucedan. Un tiempo antes le avisa a sus hijos lo que va a pasar y le va mostrando los pasos necesarios que tienen que dar para que eso suceda. Hace un tiempo estaba leyendo cómo Dios le dijo a la madre de Sansón cada una de las cosas que tenía que hacer para que ese hijo tan especial que iba a tener pueda liberar al pueblo de Israel. Ella era estéril, pero Dios le dice, vas a tener un hijo. Y le dice un tiempo antes cada una de las cosas que ella tenía que hacer. Y ella tenía que seguir eso para que su hijo fuera lo que Dios tenía planificado y resuelto hacer. Mi hermana, mi hermano, nosotros tenemos que seguir el plan de Dios. Primero, Señor, ¿qué tengo que hacer? Saber el plan de Dios. Segundo, seguir ese plan de Dios. Ahora que me mostraste lo que tengo que hacer, voy a seguir el plan que vos tenés. Y no desanimarnos por los muros que estén adelante, porque esos muros van a caer con el plan que Dios tiene para que caigan. Hoy mismo Dios tiene planes para tu vida, para mañana. Dios tiene bendiciones preparadas para vos. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya los entregué. Ya van a estar en tus manos. Hay cosas buenas que Dios tiene para nuestra vida. Por eso el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es que Dios siempre tiene una bendición nueva preparada para nosotros. Seguro que a veces tenemos que esperar que el Señor nos muestre cómo se va a caer el muro. Pero es indudable que Dios tiene bendiciones para nuestra vida. ¿Saben que cada vez que leo esto se llena mi vida de paz, se llena de felicidad, me ayuda a seguir adelante?
Puedo confiar en el poder de Dios. Puedo confiar en los propósitos que Dios tiene para mi vida. Y yo creo que nosotros tenemos que apoyarnos en estas promesas de Dios. Dios tiene un propósito de vida plena para cada uno de nosotros. Por eso también dijo el salmista en el Salmo 138, en el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un plan de Dios para cada momento de tu vida. Hay un propósito de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En otras traducciones esa última frase es, no dejes incompleto lo que has emprendido. Y Dios nunca deja incompleto lo que empezó en nosotros. A veces somos nosotros los que abandonamos porque vemos el muro allá adelante. Pero Dios nunca deja incompleta su obra cuando nosotros estamos poniendo nuestra vida en sus manos. Hay bendiciones que Dios ya determinó, pero todavía no sucedieron. Hay planes que Dios tiene para nuestra vida, pero todavía no sucedieron. Mi hermana, no desistas delante de los muros. No abandones delante de los muros. No te desanimes delante de los muros. Si hay obstáculos, vamos a seguir adelante. Yo te invito a que vos te preguntes en oración, no te preguntes a vos, le preguntes a Dios en oración. Señor, ¿qué es lo que estás preparando para mi vida? ¿Cuál es la próxima gran bendición que estás preparando para mi vida? No me pienso quedar acá. Quiero avanzar hacia ese muro que vos pusiste ahí, porque yo sé que con tu poder se va a caer. Y yo te invito a que vos le preguntes a Dios cómo lo va a hacer. Y que le preguntes cuál es la bendición que tiene detrás de ese muro. Cuál es la próxima gran bendición que Dios va a traer a tu vida. No te conformes con quedarte quieto y quedarte acá. Queridos, queridas, cuando Dios dice que va a ser, no hay muro que lo pueda detener. Y es Él el que te va a decir cómo se van a caer esos muros. Queridos, hay bendiciones que ya están determinadas para nuestra vida. Algunas el Señor te va a permitir conocerlas, por eso te invito a que ores preguntándole. Y que le preguntes cuál es la próxima bendición. Y después de saberla, hacé todo lo que Dios te muestre que tenés que hacer para recibir esa bendición. Todo lo que Dios te muestre que tenés que hacer. Los muros, cuando vos estás en el camino del Señor y sabés que estás dentro de la voluntad de Dios, los muros los pone el enemigo. Y el máximo poder que tiene el enemigo, si vos seguís confiando en el Señor, va a ser desanimarte, no más de eso. Ahora, si vos te desanimás, después te destruís. Por eso, Satanás tiene un poder muy limitado por Dios. A veces somos nosotros los que le levantamos el poder a Satanás. Dios sabe muy bien lo que hacer con los muros que están delante tuyo. Aunque vos no sepas qué hacer con ese muro, Dios sabe muy bien lo que va a hacer con ese muro. Queridos, el próximo miércoles en la reunión de oración vamos a poner nuestros desafíos en las manos de Dios y vamos a poner nuestros muros, los muros que están adelante, que no son nuestros, perdón. Vamos a poner los muros que están adelante y los vamos a poner en la mano de Dios. Y el próximo miércoles en la reunión de oración vamos a orar para que el Señor nos empiece a mostrar las bendiciones que están detrás del muro. Y para que el Señor nos muestre qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que va a hacer Él para que ese muro se caiga. Que el Señor te bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración y después terminamos cantando una canción. Padre eterno, gracias por las bendiciones que ya tenés preparadas para la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y gracias, Dios, porque hay cosas que vos ya planificaste para nosotros, para nuestra felicidad. Señor, perdónanos porque muchas veces vemos los muros y nos desanimamos.
Y el poco poder que tiene el enemigo, nosotros lo agrandamos. Perdonanos por cada vez que nos desanimamos, Padre. Danos sabiduría para entender que todas las cosas están en tus manos. Señor, que no abandonemos ninguno de los desafíos que vos pusiste delante nuestro. Ya sea un desafío familiar, ya sea un desafío espiritual, sea un desafío de servicio, sea un desafío de aprender de tu palabra, sea un desafío de un trabajo nuevo, de un emprendimiento nuevo. Si está dentro de tu voluntad y si estamos seguros que vos lo enviás, danos sabiduría para seguir adelante, Padre. Y Señor, que podamos confiar en vos, porque vos ya nos entregaste al Rey y al ejército, Dios. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu poder. En el nombre de Jesús, amén. El domingo que viene vamos a seguir con el capítulo 6 de Josué y vamos a ver cómo se hace para que los muros caigan. Que el Señor les bendiga y vamos a despedirnos con una canción.